El impacto histórico de las leyes de Newton reside en el hecho de que explica con las mismas leyes el movimiento de los planetas, los astros y los fenómenos que suceden en el planeta Tierra. Por primera vez en la historia se tenía claro que las leyes que rigen el firmamento y las que rigen en nuestro planeta son las mismas. Las leyes de Newton, también conocidas como leyes del movimiento de Newton, son tres principios a partir de los cuales se explican una gran parte de los problemas planteados en mecánica clásica, en particular aquellos relativos al movimiento de los cuerpos. La relevancia de estas leyes radica en dos aspectos. Por un lado, constituyen, junto con la transformación de Galileo, la base de la mecánica clásica. Y por otro, al combinar estas leyes con la ley de gravitación universal, se puede decir y explicar las leyes de Kepler sobre el movimiento planetario. Así, las leyes de Newton permiten explicar, por ejemplo, tanto el movimiento de los astros como los movimientos de los proyectiles artificiales creados por el ser humano y toda la mecánica de funcionamiento de las máquinas. Su formulación matemática fue publicada por Sir Isaac Newton en 1687 en su obra Philosophia Naturalis Principia Mathematica. El primer concepto que maneja Newton es el de la masa, que identifica con cantidad de materia. Newton asume a continuación que la cantidad de movimiento es el resultado del producto de la masa por la velocidad. En tercer lugar, precisa la importancia de distinguir entre lo absoluto y lo relativo, siempre que se hable de tiempo, espacio, lugar o movimiento. En este sentido, Newton, que entiende el movimiento como una traslación de un cuerpo de un lugar a otro para llegar al movimiento absoluto y verdadero de un cuerpo. Las leyes enunciadas por Newton y consideradas como las más importantes de la mecánica clásica son tres: la ley de la inercia, la ley de la relación entre fuerza y aceleración y la ley de acción y reacción. La primera ley de Newton, o ley de inercia, expone que todo cuerpo continúa en su estado de reposo o movimiento uniforme en línea recta, no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Esta ley postula, por tanto, que un cuerpo no puede cambiar por sí solo su estado inicial, ya sea en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme, a menos que se aplique una fuerza o una serie de fuerzas cuyo resultante no sea nula. Dicho de otra forma, un objeto en movimiento no se detiene de forma natural si no se aplica una fuerza sobre él. En el caso de los cuerpos en reposo, se entiende que su velocidad es cero, por lo que si ésta cambia es porque sobre ese cuerpo se ha ejercido una fuerza neta. La segunda ley de Newton, o ley fundamental de la dinámica. El cambio de movimiento es directamente proporcional a la fuerza motriz impresa y ocurre según la línea recta a lo largo de la cual aquella fuerza se imprime. Es decir, cualquier fuerza impresa es la causa de una variación observable en el movimiento de un objeto. Newton originalmente no hizo una mención explícita a la masa, a la aceleración o a la variación de la velocidad en el tiempo. Sin embargo, el cambio en el movimiento es considerado como una forma de describir la variación en la cantidad de movimiento, que en su forma actual es una magnitud vectorial. En términos modernos, el movimiento de un objeto está descrito por su momentum. Tercera ley de Newton, o principio de acción y reacción. Con toda acción ocurre siempre una reacción igual y contraria. Quiere decir que las acciones mutuas de dos cuerpos siempre son iguales y dirigidas en sentido opuesto. Esta ley expone que por cada fuerza que actúa sobre un cuerpo, éste realiza una fuerza de igual intensidad, pero de sentido contrario sobre el cuerpo que la produjo. Dicho de otra forma, las fuerzas situadas sobre la misma recta siempre se presentan en pares de igual magnitud y de dirección, pero con sentido opuesto.
La segunda ley de Newton nos explica qué es lo que sucede cuando sobre un cuerpo actúa la fuerza neta. En este caso, el cuerpo recibe una aceleración directamente proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a su masa. Matemáticamente se expresa fuerza neta es igual a masa por aceleración. Esto quiere decir que cuanto mayor sea la fuerza neta, mayor será la aceleración del cuerpo. Por otro lado, cuanto mayor sea la masa del cuerpo, mayor será su oposición a ser acelerado. Para ejemplificar esto, vamos a tomar una tapa vacía de plástico y la vamos a acelerar con este martillo, ejerciendo pues un péndulo. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Efectivamente, la aceleración de la tapa pues fue alta, ya que la fuerza neta ejercida por el martillo superaba la masa de la tapa y esta no ejerció mayor oposición a la aceleración. Ahora vamos a aumentar la masa de la tapa llenándola de tornillos. Con eso vamos a buscar que la aceleración, que la oposición sea mayor, ya que va a contar con una mayor masa. Entonces, repetimos el ejercicio. Tenemos nuestro martillo, nuestra tapa, y vamos a ver cómo es la aceleración ejercida. Efectivamente, la aceleración fue mínima y se notó la gran diferencia entre un cuerpo que no tiene mayor masa o no tiene mucha masa que ejerza oposición a ser acelerado versus un cuerpo que cuenta con una mayor masa y va a lograr una mayor oposición al aceleramiento. Como nos pudimos dar cuenta, las leyes de Newton afectan absolutamente todo de nuestra cotidianidad. Por lo tanto, deben ser tenidas en cuenta sí o sí en cualquier tipo de desarrollo tecnológico que implique movimiento o mecánica clásica. Uno de los tantos ejemplos que podemos citar es el desarrollo de nuevos materiales u optimización de materiales para la fabricación de cualquier tipo de vehículo, trenes, aviones, automóviles, bicicletas o incluso ropa que puede ser utilizado por los atletas, en los cuales se necesita optimizar la fuerza motriz o esta fuerza neta ejercida para lograr un mayor desplazamiento. Como lo vimos en el ejemplo, en el experimento que hicimos, a mayor masa, menor desplazamiento. Por ende, desarrollos de materiales que no tengan mucha masa y optimizando obviamente su resistencia, puede lograr una mayor optimización de la energía ejercida, ya sea por un motor o por la misma persona que está utilizando esta prenda para lograr pues batir récords o menores consumos de combustibles.